tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. En este momento nos encontramos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde se estará desarrollando y llevando a cabo una reunión de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género de esta Cámara de Diputados, en la cual se van a analizar, a discutir y, en su caso, aprobar 5 proyectos de dictámenes. Por ello que nosotros lo invitamos a que nos acompañe y esté muy al pendiente precisamente del desarrollo de esta reunión de trabajo. Comenzamos. Registro de asistencia y declaración del quórum, lectura y discusión y en su caso aprobación del orden del día, lectura y discusión y en su caso aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior, listado de asuntos turnados a la comisión, anexo 1, dictámenes a discusión, dictamen de minuta en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en materia de refugios. Dictámenes de iniciativa en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en materia de refugios. Dictámenes de puntos de acuerdo en sentido positivo por el que se exhortan respetuosamente a diversas autoridades del Estado mexicano en relación a los hechos en los que se violentaron los derechos políticos de Gabriela Maldonado, Rosa María Aguilar y Mariana Díaz, mujeres indígenas del municipio de San Miguel Peras en el estado de Oaxaca, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a fin de que se siga realizando acciones y programas encaminados a erradicar la violencia familiar en contra de las mujeres y de los hombres. Tercero, por el que se exhorta a las y los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas a incorporar un anexo específico a transversalizar para la igualdad entre mujeres y hombres en sus próximos presupuestos de egresos que contengan los recursos suficientes y necesarios para realizar políticas eficientes encaminadas a incorporar la igualdad. Sexto, asuntos generales. Séptimo, clausura y convocatoria a la siguiente reunión ordinaria. Esta discusión, el orden del día, no habiendo quien haga uso, no sé, Presidenta, uso de la palabra, se consulta en votación económica si se aprueba el orden del día. Sirvan manifestarlo como acostumbramos. Gracias. Abstención, negativo. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias. Aprobado el orden del día. Solicito, por favor, a la Secretaría poner a consideración la votación directa del acta correspondiente a la reunión anterior, y esto debido a que la misma se encuentra en cada una de sus diferentes correos electrónicos y que omitamos la lectura del acta de la sesión anterior. Por favor, Secretaría. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del acta de la 14ª reunión ordinaria de la Comisión en virtud de que ha sido distribuida en tiempo y forma a las integrantes, al integrante y las integrantes de esta comisión. Diputadas y diputado que estén por la afirmativa, sirvan manifestarlo como acostumbramos. Por la negativa, Presidenta, mayoría por la afirmativa. Aprobada el acta correspondiente a la reunión anterior de la Comisión de Igualdad de Género. Solicito, por favor, a la Secretaría de lectura de los asuntos turnados a la comisión correspondientes al anexo primero. ¿Ya no va a haber otra votación? ¿No era la otra votación? ¿Cuáles son los otros? Es este. Aquí está. Aquí está, ¿no? Híjole, está muy chiquita tú. A ver. Menciona nada más que son 5. Que son 5 asuntos. Sí. Ok. Dictamen. Aquí también están, ¿no? ¿No son estos? Hijo de la mañana, ya me puse. Sí, se mencionan que son 5 puntos de acuerdo, el segundo una minuta, tercero una minuta, cuarto punto de acuerdo y el quinto punto de acuerdo, Presidenta. Gracias, los cuales se encuentran anexos en cada una de sus carpetas. Como punto número 5 del orden del día, iniciamos la discusión de los diferentes dictámenes que están a su consideración. En primer lugar, se pone a su consideración el dictamen de minuta en sentido positivo con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Se abre el espacio para discusión. No habiendo quien haga, es la minuta.
La minuta que llegó del Senado en materia de refugios. Ajá. ¿La iniciativa o la minuta? La minuta, ok. Adelante, diputado. Perdón por andar revisando el dictamen, me perdí un poquito. Se me hace una iniciativa muy noble, pero como legisladores en nuestras iniciativas tenemos que impactar, y más que impactar, debemos de generar los mecanismos para que efectivamente se puedan llevar a cabo. Estaba yo leyendo en las consideraciones que se hacen y se nos dice que actualmente ya existen refugios. Y de lo que se pretende con esta iniciativa es que esos refugios se puedan ampliar en su número y fortalecer los servicios que prestan a las mujeres que son violentadas, y que se tiene que garantizar un mecanismo de suficiencia, dice, y eficacia presupuestal para que les permita funcionar de manera ininterrumpida. Reitero, es una iniciativa muy noble, pero en ocasiones a veces legislamos y técnicamente a veces es inoperante porque no existe la partida presupuestal suficiente para que se puedan llevar a cabo. A mí me gustaría proponer, porque al revisar el dictamen, reitero, es una iniciativa muy noble, pero no tenemos un estudio de impacto presupuestal. Ya existen estos refugios, ya existen, ya están funcionando actualmente. Y lo que pretendemos, en lo que veo en el espíritu de las senadoras, es todavía impulsar y apoyar todavía más estos centros de refugio. Pero si no tenemos ese estudio de impacto presupuestal, pues a veces le vamos a dejar la responsabilidad a los gobiernos y técnicamente a veces va a ser muy complicado que lo puedan llevar a cabo porque no existe el presupuesto suficiente para que puedan aumentarse y se pueda apoyar en la operación y en el fortalecimiento de estos refugios. Yo sí pediría, reitero, es una iniciativa muy noble, pero que pudiéramos tener este estudio de impacto presupuestal para ver también qué tan viable es. Yo creo que sin ningún problema es un tema muy sensible que hoy en día nos debería ocupar a todas, hombres y mujeres, legisladoras y legisladores, pero que sí aprobemos algo que se pueda concretar en la vida real. Nada más en ese sentido mi comentario, Presidenta. Gracias, diputado. ¿Alguien más desea uso de la palabra? Estamos en la discusión del dictamen correspondiente a la minuta que reforma los artículos 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Adelante, diputada. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Yo creo que tener refugios para las mujeres violentadas es una de nuestras máximas aspiraciones, quienes tenemos hoy la responsabilidad y la posibilidad de tomar decisiones. No solo a nivel estatal, qué bueno que se proponga a nivel municipal, pero sí me gustaría, sí coincido con el diputado en cuanto a que nuestras decisiones no sea una iniciativa que se quede en el tintero nada más. Tenemos que ver la manera de que sea viable, ejecutable, y en ese sentido, pues me gustaría tener cuando menos la opinión de Hacienda o cuando menos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas para ver qué tan viable pudiera ser la implementación. A nivel estatal no le veo mayor problema. En mi estado de Yucatán existe ya la implementación de los refugios, pero sí me preocupa que en los municipios, sobre todo, estemos generalizando. En mi estado hay 106 municipios, de los cuales
tenemos 28 calificados como económicamente más pudientes, por decirlo de alguna manera. Pero de los otros 78, 70 y tantos, pues yo dudo mucho que puedan implementar esta iniciativa. Entonces, pues sí quisiera manifestar mi solidaridad, mi interés, porque las mujeres tengan a dónde acudir, sobre todo como lo dice esta iniciativa, que en las 24 horas, 7 días de la semana tengan esa posibilidad, pero sí me preocupa que pues 78 municipios, cuando menos en mi estado, no vayan a poder tener la eficiencia presupuestal para poder implementarlos. Eso es cuanto. ¿Alguien más que desee hacer uso de la palabra? Adelante, diputada. Bien, buenas tardes, compañeras y compañero. Indudablemente sí necesitamos un análisis financiero, pero también necesitamos colocarnos en la otra parte porque tenemos cifras alarmantes donde estamos salvando la vida a las mujeres. Y entonces, en este tema sí tenemos que siempre buscar, y por supuesto, estoy de acuerdo que se haga un análisis presupuestal, pero no podemos, en este sentido, que nos hablan de apoyar la creación de operación y fortalecimiento de los refugios para las víctimas, no podemos esperar porque allá afuera las están asesinando, allá afuera las están matando a las mujeres, y aquí estamos hablando de salvaguardar la vida de las víctimas y de sus hijas y de sus hijos. Entonces yo creo que podemos, en este caso, mi voto será en positivo, pero sí tenemos que colocarnos la parte de lo que están viviendo las mujeres. Están viviendo violencia extrema, que es el feminicidio. Entonces, aquí lo que nos están proponiendo en el artículo, para modificar el artículo 49 y 50, estamos hablando de impulsar y apoyar la creación y operación del fortalecimiento de los refugios. Y aclaro, siempre ha sido este impulso por parte de las organizaciones de la sociedad civil, y tenemos una debilidad de los gobiernos federales, municipales y estatales. Entonces, quien está en su mayoría impulsando estos refugios son las organizaciones de la sociedad civil que tienen ojos y que miran realmente lo que le está sucediendo a las mujeres que están siendo asesinadas pues todos los días, y creo que lo va a precisar Wendy Figueroa, y que es el único lugar donde podemos darle a las mujeres seguridad y salvar la vida de ellas. Entonces yo creo que aquí sí tenemos que considerar este planteamiento y ver más allá, y entonces también buscar ser asertivos para que se pueda también hacer el análisis, pero no podemos dejar pasar esto porque sí es urgente, y en algunos estados los gobiernos ni siquiera le entran con atender el tema de los refugios, se los dejan solamente a las organizaciones. Ahorita pues estamos esperando a que el secretario de Salud pueda mandarles el recurso a los refugios, porque pues si no, no hay para la operación, no hay para darle de comer a las niñas, a los niños y a las víctimas. Entonces, me queda muy claro y repito, que sí necesitamos el análisis presupuestal, pero también necesitamos salvar la vida de las mujeres que están corriendo peligro. Es cuanto, presidente. Gracias. Solamente como comentario para dislucidar un poco las dudas en torno a la minuta. Lo que está en discusión en este momento no es la iniciativa, es la minuta. La minuta tuvo ya un camino prácticamente recorrido en el Senado, donde dictaminaron en primera instancia como instancia proponente, y la Cámara como colegisladora solamente avala el sentido del dictamen que llega en forma de minuta a esta Cámara. Esta iniciativa fue originada en el Senado, se votó en primer lugar como dictamen allá y llega a esta Cámara en la forma de minuta. Lo que reforma son solamente 2 artículos, el artículo 49 y el artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Estas modificaciones por ningún motivo tienen un impacto presupuestal, dado que son enunciativas y que son en relación a lo siguiente. En el artículo 49, en la fracción 10ª, incluyen los términos apoyar la operación y fortalecimiento de los refugios. Y en el artículo 50, en la fracción 7ª, se incluye apoyar la creación, operación o fortalecimiento de los refugios para las víctimas, sus hijas e hijos, de acuerdo con las condiciones establecidas
en el capítulo 5 de la presente ley. Eso es en lo que corresponde a la minuta que nos llegó el Senado. Se abre el espacio de discusión. Si no hay ninguna otra persona que desee hacer uso de la palabra, procedemos ya a la votación de la minuta y vamos a ir dictamen por dictamen. En un primer momento es la minuta. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok. Solicito a la Secretaría, por favor, someta a votación el sentido del dictamen de la minuta correspondiente a las modificaciones del artículo 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y el diputado que estén por la afirmativa sirvan manifestarlo como acostumbramos. Las diputadas y el diputado que estén por la negativa sirvan manifestarlo. Abstención. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias. Conforme al reglamento y a la ley orgánica, túrnese a la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados para el trámite correspondiente. Solicito, esta discusión, el siguiente dictamen de iniciativa en sentido positivo, que corresponde a un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y quiero referirme a esta iniciativa con la siguiente información. En primer lugar, el presente dictamen, sujeto a su consideración, incorpora la propuesta de 4 iniciativas de diputadas, diputados y senadoras del Congreso de la Unión. Este dictamen fue ampliamente discutido en diferentes espacios con las áreas correspondientes, de la mano con organizaciones de la sociedad civil, como lo es la Red Nacional de Refugios. Como recordarán, una de esas iniciativas que está contenida en este dictamen es precisamente la iniciativa que firmamos todas las diputadas y todas las senadoras de ambas comisiones de igualdad hace algunos meses y que fue presentada precisamente en la Cámara, está incluida en este dictamen. En relación, por ejemplo, a el contenido del dictamen, el objetivo principal se trata de dotar de un marco normativo adecuado para los refugios que atienden a mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia. El dictamen se realizó con las aportaciones de diferentes mesas que ya había mencionado hace un momento, acompañadas con la Red Nacional de Refugios. En primer lugar, se fomentan las alternativas laborales para las mujeres víctimas de violencia que se encuentran en los refugios para que no pierdan sus empleos. También se obliga a la Sedesol y a la Sedatu a informar a las residentes de los refugios sobre los programas sociales que se cuentan para promover su adhesión a los mismos y poder disminuir su condición de vulnerabilidad. También se faculta a la Secretaría de Educación Pública para que ofrezca alternativas a las hijas e hijos de las mujeres que se encuentran como residentes en los refugios, para que no pierdan ciclos escolares por situaciones de violencia o, en su caso, recuperar o acceder a programas de recuperación y regularización de su situación escolar, con el objetivo de que concluyan la educación básica y media superior, aun cuando los menores y las menores se encuentren en los refugios, condición que actualmente la ley no prevé. También en esta reforma se establece que los refugios proporcionarán servicios especializados a las residentes que faciliten su recuperación física y psicológica con el objetivo de reinsertarla en la vida pública y privada. Establece también que los refugios contarán con personal especializado y capacitado para atenderlas. No cualquier profesional puede estar atendiendo a mujeres que han sido víctimas de violencia. Requieren no solamente un título en específico, sino toda una capacidad de habilidades y conocimientos para poder atender a mujeres que han sido víctimas de violencia. Se define también a los refugios como lugares seguros, privados y anónimos para la seguridad de las residentes, así como la privacidad de los datos de las residentes que no podrán ser otorgados sino a través de un mandato judicial. Se da la operatividad necesaria también para los centros de atención externa, figura que no existía en la ley. Estos centros de atención externa desarrollarán junto con como la rama pública o visible de los refugios en el exterior de los mismos para poder orientar y canalizar a las mujeres víctimas de violencia hacia los refugios.
Se da el marco para que todos los servicios que ofrece un refugio sean de calidad y que deban ser proporcionados a las mujeres residentes de los mismos a través de la emisión de lineamientos correspondientes de acuerdo con el modelo que ya se tiene de parte de Gobernación. Esto y más de los diferentes argumentos son los que se contienen en este dictamen y que reúne una propuesta, reúne 4 iniciativas que fueron propuestas a la Comisión de Igualdad. Quiero decirles que fue un trabajo coordinado, que de hecho cuando esta comisión o una servidora les presentó a ustedes, a cada una y cada uno de ustedes, primero la iniciativa de refugios, la iniciativa la desarrollamos en conjunto con Wendy Figueroa y se planteó en esos términos la iniciativa. Fue suscrita como proponentes por las integrantes y el integrante de esta Comisión de Igualdad junto con las integrantes del Senado. Es la única iniciativa presentada, al menos en esta Cámara, que reúne la firma de ambas cámaras, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara del Senado. Y quiero también decirles que hay muchísimas expectativas de este mismo dictamen por la seguridad, por la certeza jurídica, pero sobre todo por el andamiaje jurídico que se puede crear para la operación de los mismos. Si las compañeras están de acuerdo y no hay alguien que lo objete, me gustaría ceder el uso de la palabra a la compañera Wendy Figueroa para que haga comentarios respecto al dictamen. Ella viene como titular de la Red Nacional de Refugios y como experta en la materia, para que nos pueda ilustrar un poco más de por qué tan importante es, Wendy, este dictamen que el día de hoy habremos de votar en el seno de esta comisión. Por favor. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Pues bueno, muchas gracias por el espacio. Precisamente para nosotras, somos una organización civil sin fines de lucro, llevamos más de 16 años en este tema, consideramos primero importantísimo celebrar que en la Ley General de Acceso estén los refugios. Es la primera figura jurídica que nos da respaldo a nuestra existencia. Empezamos a elaborar y a dar este servicio sin un sustento jurídico, me parece que es muy puntual reconocerlo, pero también en ese sentido hemos analizado que hay muchas cosas que quedaron inconclusas en ese capítulo 5, donde está la figura de los refugios, pero que no se plasma realmente cuál es el sustento jurídico que hace operar estos refugios, pero además este blindaje para que las mujeres, sus hijos e hijas tengan un acompañamiento profesional y que tengan esta figura también del centro de atención externa. Sabemos que los refugios, por su propia estructura, y que eso sí lo viene y lo marca la Ley General de Acceso, son espacios anónimos. Sin embargo, esto no ha quedado muy claro y llegan las mujeres a ser referidas directamente a este refugio, pero más allá de eso llegan los agresores. El hecho de poner en esta propuesta de iniciativa que la figura pública que debe de estar respaldando al refugio sea un centro de atención externa nos permite 2 cosas. Una, no revictimizar a las mujeres. Sabemos que en México y en muchos otros países hay un viacrucis para que las mujeres lleguen específicamente a los servicios de atención. El contar con un centro de atención externa permite que ellas sean mujeres atendidas de primera vez, pero también con una atención efectiva y referidas inmediatamente a un refugio que puede ser en su estado o puede ser en otro estado de la República, reconociendo que lamentablemente la violencia pues no solamente expulsa a las mujeres y sus hijos e hijas de su hogar, sino muchas veces del estado donde ellas están viviendo y tienen su vida. En este sentido, la reforma, cuando hablábamos de qué impacto presupuestal tiene, pues realmente no tiene un impacto presupuestal. Yo les traigo estadísticas, yo represento a 43 refugios a nivel nacional, InMujeres habla de que hay 72 refugios, sin embargo algunos de esos funcionan como albergues y nosotras tenemos un diagnóstico de que hay 56 refugios, es decir, la mayoría de los refugios forman parte de esta red nacional y hay muchísimo más impacto presupuestal el que diariamente mueran mujeres, que las mujeres tengan secuelas por esa violencia que viven. Hay muchas mujeres que quedan con una discapacidad emocional, física, intelectual, por los daños que la violencia les genera contra ellas y también contra sus hijos e hijas. La experiencia nos ha dado de que los niños y las niñas no son víctimas indirectas como se piensa, realmente son víctimas directas de esa situación de violencia. Entonces, cuando hacemos un costo de cuánto cuesta al Estado realmente atender las secuelas de la violencia,
es muchísimo mayor el impacto presupuestal que el prevenir. Los refugios hasta hoy día somos el mejor mecanismo para prevenir feminicidios. Se les da otras alternativas de vida a las mujeres, sus hijos e hijas, y el costo realmente es simbólico a comparación de salvar vidas, ¿no? Yo siempre pregunto, ¿cuánto cuesta la vida de una persona? El día que podamos decir ese monto, podemos decir que hay un impacto presupuestal. Creo que sería una política de Estado afirmativa. Les voy a decir, en refugios, en estos 43 refugios, en este 2016, atendimos a 4,300 personas y en los centros de atención externa a 18,500 personas. Los centros de atención externa permiten también, además de referir a las mujeres, niños y niñas, darles continuidad post-refugio. Es decir, ¿qué pasa cuando las mujeres y sus hijos finalizan el proceso en refugio? Se les da atención gratuita. En total, estamos hablando que atendimos en el 2016 a 22,720 personas. El presupuesto que se dio específicamente para refugios en el 2016 fue de 286,100,000 pesos. Si lo dividimos entre estas personas, diariamente les tocó de 34,50 pesos, lo cual realmente es súper simbólico y siguen quedando situaciones por atender. Nuestra iniciativa no es tanto que se creen refugios, coincidimos totalmente en que tendrían que fortalecerse lo que ya existen y que se les dé la seguridad para operar. Como bien lo decía la diputada Erika, estamos al mes de febrero, ¿no? Bueno, ya estamos entrando a marzo y no hay presupuesto liberado todavía para la operación de los refugios. Los refugios estamos las 24 horas del día, los 365 días del año, y ustedes saben que la violencia no tiene ni hora ni día. ¿Eso qué implica? Que si no tenemos esta fortaleza, que es lo que vemos nosotras con esta iniciativa, pues los estados, el gobierno sigue sin comprometerse a ver la necesidad y la prioridad de destinar un recurso que ya está etiquetado de forma efectiva y puntual, ¿no? O sea, no buscamos el que haya un desajuste presupuestal, sino que realmente vaya dirigido a lo que está destinado. En ese sentido, pues bueno, si hacemos costos-beneficios, la propuesta de la iniciativa es garantizar que estos refugios que ya existen sigan operando, se fortalezcan y que los municipios aporten dentro de su partida presupuestal a que esto se mantenga. Hoy día no hay corresponsabilidad de los estados y de los municipios. ¿En qué buscamos corresponsabilidad? En el acceso a la justicia. Si bien es cierto, hay refugios de gobierno, también la mayoría somos de sociedad civil, la red que represento incorporamos también a refugios de gobierno, por supuesto somos incluyentes, pero sí, si no hay un blindaje legal que es esta iniciativa, pues no podemos honestamente exigir que haya un compromiso por parte de los municipios, de los estados y del gobierno federal, no tanto para crear más, ¿no? Creemos que el crear, con todo respeto, elefantes blancos no funciona. Lo que creemos es que ya hay una historia de por lo menos 50 refugios que comprueban que funcionan, que no revictimizan a las mujeres y hay muchos casos de éxito, y lo que buscamos es que se les fortalezca y se les dé las garantías para poder operar, mientras que tengamos pues obviamente un acceso a la justicia efectivo e inmediato. Esa sería como mi participación. La invitación yo siempre la hago y está abierta. Veo aquí a muchas diputadas que conocen refugios de forma directa, pero quienes no, estamos en la apertura para que puedan conocer lo que es un refugio, y realmente un refugio es un hogar donde se promueven, restituyen los derechos de las mujeres, niños y niñas, se promueve el empoderamiento y la autonomía económica, que sabemos que una de las cuestiones claves para que las mujeres continúen una relación violenta es la dependencia económica. Entonces, la apertura está, mayores datos estadísticos, contamos con un sistema de estadísticas también a nivel nacional que les podríamos compartir. Muchas gracias. Gracias, Wendy. Solamente agregar que efectivamente no se puede dar un número a la vida de las mujeres, pero sí podemos tener un número de cuánto le cuesta a México la violencia en contra de las mujeres, y lo conocimos el día viernes pasado. De parte de la UNAM y la CONAVIM emitieron un estudio relacionado con la violencia en el 2015 y que se denomina el costo de la violencia contra las mujeres en México, y con datos científicos podemos afirmar que la violencia en contra de las mujeres le cuesta a México el 1.4 del Producto Interno Bruto, del 2015 tan solo. Que en ese sentido, por ejemplo, diariamente
En nuestro país, 7 mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres, en uno de los actos más crueles y más lesa humanidad, como lo son los feminicidios, aun cuando las mujeres en México y en Latinoamérica y el Caribe tenemos, de acuerdo con la Convención Belém do Pará, el derecho a una vida libre de violencia, y aun cuando es obligación del Estado mexicano asegurar a las mujeres una vida libre de violencia. No solamente del Estado, del gobierno federal, sino el Estado mexicano lo somos todos, tanto con el Poder Legislativo, como el Poder Judicial, como el Poder Ejecutivo, de los 3 órdenes de gobierno. El dictamen en cuestión es un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, las cuales menciono a continuación. Se reforman los artículos 8º y 42, fracciones 10ª y 14ª, el artículo 48, fracción 4ª, el artículo 49, fracciones 10ª y 12ª, la denominación del capítulo 5º, los artículos 54, 55, 56, 57 y 58, se adicionan las fracciones 7ª y 8ª al artículo 8º, se adiciona también una fracción 15ª, recorriéndose la subsecuente al artículo 42, una fracción 7ª recorriéndose las subsecuentes al artículo 43, las fracciones 5ª y 6ª recorriéndose las subsecuentes al 45, una fracción 6ª recorriéndose las subsecuentes al 46 bis, una fracción 5ª recorriéndose las subsecuentes al 46 ter y una fracción 11ª recorriéndose las subsecuentes al 49. Del artículo 55 se agrega un artículo 55 bis y las fracciones 8ª, 9ª y 10ª recorriéndose las subsecuentes al artículo 56. El artículo 3º, perdón, también se reforman tres numerales, se adicionan 3 numerales al artículo 57, de las fracciones 1ª a la fracción 5ª al 58, un 59 bis y todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Se abre el espacio para la discusión del presente dictamen. Si alguna compañera o compañero desean hacer uso de la palabra. ¿Alguna diputada o diputado que deseen hacer uso de la palabra en relación con este dictamen? Adelante, diputada. Comentarles, coincidimos completamente con todas las cifras que se han vertido, con la preocupación, con el tema de atención que debemos de tener prioritaria a todo este tema de violencia hacia las mujeres. Sin embargo, desde mi punto de vista, me parece que sí es muy importante, y lo decía la diputada Erika, tener este tema de impacto presupuestal, derivado también que, bueno, la reforma aduce a que, dice, no solo el impacto presupuestal de la Federación, de los gobiernos estatales y de los municipios. Creo que esto nos serviría de alguna manera para poder también tener los argumentos y poder también comentar acerca de la iniciativa, por qué la estamos impulsando, por qué estamos trabajando en este tema de refugios que es tan importante, pero para mí sí me parece muy importante tener este tema de impacto presupuestal, ya lo comentaba el compañero también en su intervención anterior. Y de la misma manera, aquí se habla también de que tuvo algunas reuniones de mesas de trabajo y a mí me gustaría también tener por escrito las conclusiones que se tuvieron en dichas mesas de trabajo. Y aunado a eso, yo solicitaría que pudiéramos simplemente posponer en la siguiente sesión de comisión, nada más para tener estos elementos que nos ayuden a fortalecer nuestra iniciativa, incluso como lo comentaba también la diputada hace un momento, nuestra compañera, y bueno, esa sería mi petición, que pudiéramos estarlo nada más posponiendo una sesión más para tener estos elementos. Gracias. ¿Alguien más? Adelante, diputado. Sí, muchas gracias. Digo, sí es algo que es un tema muy sensible. Comparto que es necesario, con la licenciada Wendy, regular este tipo de refugios.
pero creo que el espíritu de la iniciativa, aparte de regularlos, precisamente eficientarlos a través también de recursos. Y a lo mejor no es algo que nos guste, porque nuestro reglamento interno de la Cámara, en su artículo 85, específicamente en su fracción octava, dice que los dictámenes en su caso deberán de tener la valoración de impacto presupuestal, regulatorio u otro. Y en ese sentido, reitero, es una iniciativa muy sensible que también la comparto y que también la votaré a favor en su momento, pero que no queremos, hablaban ahorita directamente la licenciada Wendy, queremos involucrar a los ayuntamientos también en este tipo de refugios. Y vemos que el ayuntamiento anda batallando con su gasto para las obras, para pagarle a su personal. Y en ese sentido, en ocasiones hasta es muy complicado que se instalen esos comités o esos institutos de apoyo a la mujer. Ahora esto sí va a tener un impacto presupuestal. No podemos decir que no, sí los vamos a regular, claro que los vamos a regular, les vamos a dar todavía más orden, se les va a dar más facultades, pero en ese sentido, el espíritu de la iniciativa es precisamente fortalecer esos centros de refugio. Y para fortalecerlo, pues sí, creo que en primer término está muy bien modificar la ley, pero también en segundo término, que se destinen los recursos suficientes. Se hablaba ahorita que ya vamos a entrar al tercer mes y todavía no bajan recursos que son destinados para atender estas necesidades. Reitero, mi voto va a ser a favor. Voy a votar a favor porque estoy de acuerdo con esta iniciativa, pero sí tendríamos que tener ese impacto presupuestal para que no nada más lo votemos a favor y regulemos esto, que es una necesidad, sí es una necesidad, pero que esa necesidad se vea reflejada en acciones. Es todo lo que quería comentar, Presidenta. Claro. Tómense, por favor, las anotaciones correspondientes. Habremos de registrarlas correctamente en el acta. Y referente a la reunión a la información de todo, o el informe de todas las reuniones, se les va a llegar en tiempo y forma a cada una de sus oficinas. Yo quiero referirme a los diferentes artículos que se reforman en esta iniciativa. Muchos corresponden a la Administración Pública Federal. La mayoría son de la Administración Estatal y Administración Municipal. Comentarles también que no tiene un impacto presupuestal en el ejercicio 2017, puesto que ya existe, que el objetivo, y no me dejará mentir Wendy, creo que en esta mesa es la experta en la materia, independientemente de cualquier situación relacionada con los refugios, la realidad es que hay una partida presupuestal ya en su momento destinada en específico para la operación de los mismos, que la figura jurídica se encuentra desde la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, y que el objetivo principal de esta reforma es fortalecer el actuar de los refugios. ¿Qué es esto? Hacer obligatoria que tienen que seguir el modelo que maneja la CEGOP, porque la ley no lo exige. En la ley, por ejemplo, se enuncian o se describen qué son los refugios, para qué sirven y cómo deben de estar, pero no se especifica, uno, que los servicios deben ser especializados, que es fundamental que quede claro en la ley que el servicio que se le da a las mujeres, a sus hijas e hijos víctimas de violencia en los refugios debe ser atención especializada, y no cualquier persona pueda darle de atención que no cuente con los conocimientos o con las características que requiere una intervención de ese tipo. Segundo, que se deja de manifiesto la obligatoriedad de todas las autoridades de mantener la secrecía de los refugios. ¿Qué es esto? No son instancias públicas, deben estar ocultos a terceras personas, y en su momento se crea la figura que se ha buscado durante muchísimos años, que es el Centro de Atención Externa, que es como la que va a dirigir o a remitir a las mujeres víctimas de violencia a los diferentes refugios. Lo que se busca también con esta iniciativa es fortalecer la obligatoriedad que tienen tanto las entidades federativas como los municipios en atender también de manera progresiva la atención de las mujeres víctimas de violencia. En ninguno de los aspectos se menciona incluso que tiene la creación de refugios, o sea, en ninguna parte la iniciativa dice
habremos de contar con más refugios. No, es fortalecer los que ya existen. Y los que ya existen cuentan con una bolsa de recursos que son concursables año con año y que se encuentran dentro de una normatividad. También hay que decirlo, hay refugios que no se encuentran dentro de esta normatividad y que por lo tanto no tienen ningún financiamiento público, porque no cuentan con las características en específico que el modelo que maneja la Secretaría de Gobernación tiene en materia de refugios. Es urgente esta reforma, la tenemos prácticamente, o desde la sociedad civil, se ha impulsado desde hace muchísimos años, y en ninguna parte del dictamen y en ninguna parte de la iniciativa se menciona la creación de más centros de justicia. La creación de nuevas instancias sí tiene un impacto presupuestal, y esto no está incluido ni en el dictamen ni en la iniciativa. Lo que se incluyó es de manera obligatoria la atención de las víctimas, la secrecía de los refugios, por ejemplo, promover alternativa de vivienda provisional para las mujeres que en su caso tienen o son víctimas de violencia, promover alternativas en materia laboral. Yo creo que en esta mesa ninguna estamos en contra de que las mujeres que tienen o que son víctimas de violencia feminicida, que tienen el riesgo en sus vidas, abandonen sus trabajos y que de parte de la instancia federal, que en este caso es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, les asegure no solamente que no lo pierdan, sino también algunas opciones en caso de que tenga que cambiar de residencia a otro estado, y que es parte de las obligaciones de una secretaría como lo es la de Trabajo y Previsión Social, o en su conjunto, o en su momento, por ejemplo, de parte de la Secretaría de Gobernación, se incluye en el artículo 42 como una obligación de la Secretaría de Gobernación el impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el sistema. Recordemos que el modelo de refugios es un documento que emite Gobernación, pero que está avalado por el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. En el caso, por ejemplo, el artículo que se reforma en materia de la Secretaría de Desarrollo Social, que es el artículo 43, establece que le corresponde a esta secretaría el brindar información para el acceso a programas sociales y de proyectos productivos para las víctimas. En el caso, por ejemplo, el artículo 45, en la fracción quinta y en la fracción sexta, menciona que que corresponde o que son obligaciones de la Secretaría de Educación Pública, fracción quinta, promover en coordinación, y este texto se adiciona, es nuevo, no existía, promover en coordinación con las autoridades educativas de las entidades federativas la atención de las víctimas y sus hijas e hijos residentes en los refugios para que concluyan la educación básica y media superior, otorgando las facilidades necesarias. Y la fracción sexta, que también se adiciona, dice: promover en coordinación con las autoridades educativas en las entidades federativas las acciones necesarias para que las hijas e hijos de las víctimas residentes en los refugios o aquellas que hayan cambiado de residencia se incorporen a la educación básica o media superior según corresponda su estadía en el refugio. Como pueden observar también en la fracción 12, en la fracción 12ª, donde lo que se incluyó fue que promuevan el respeto a los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación y la perspectiva de género. En relación, por ejemplo, también con las atribuciones, bueno, más bien obligaciones del artículo 46 bis correspondientes a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la fracción sexta dice: promover a las víctimas residentes en los refugios el acceso a programas de capacitación laboral, así como a la información y apoyo para inscribirse en la bolsa de trabajo que tiene el Servicio Nacional del Empleo. En otras, por ejemplo, en el caso del artículo 46 ter, que se agrega, que corresponde a la SEDATU, brindar información para acceso a programas sociales a las víctimas residentes en refugios, programas sociales que ya existen y que tienen un presupuesto asignado. Y en el caso, por ejemplo, del 50, y bueno, los demás son operación, desde un enfoque de género, la perspectiva de género, el artículo 54. En el artículo 55, por ejemplo, se define a los refugios. Los refugios son espacios seguros y confidenciales en donde se ofrecen servicios gratuitos de protección y atención integral especializada a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos, a fin de salvaguardar su integridad física y psicológica.
La ubicación de los refugios y los datos de las personas residentes serán privados y no podrán proporcionarse a ninguna persona salvo mandato judicial. En el caso de las personas que laboren, habiten o participen en las actividades de los refugios, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo inmediato anterior y deberán cumplir con los requisitos que al efecto establezca el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. En el caso del 55 bis, el Centro de Atención Externa es un espacio abierto al público que proporciona de manera gratuita atención, orientación jurídica, médica y psicológica de emergencia a víctimas y en su caso a hijas e hijos. Esta instancia que podrá canalizar al refugio a víctimas y en su caso a las hijas e hijos que lo requieran para darle seguimiento a cada uno de los diferentes casos. Los centros de atención externa operarán con recursos de la administración pública estatal o municipal, de acuerdo como corresponda, que es el artículo al que se refiere. En el caso, por ejemplo, del tema presupuestal, tanto estados y municipios tienen la obligación, y lo menciona la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, y no es nada nuevo, es un tema que se ha manejado desde hace muchísimos años. En el caso, por ejemplo, del impacto presupuestal, lo que esta Cámara puede definir es el impacto del presupuesto federal, no el impacto en entidades federativas y ni en municipios. Por ejemplo, y vienen más artículos. ¿Qué es importante? Y lo solicito a la Secretaría. No sé si alguien más desea hacer uso de la palabra. Adelante, Janet, adelante, Georgina, y al finalizar, Wendy, por favor. Bueno, tenemos una duda respecto a lo que aprobamos en el artículo, en la minuta anterior, en el artículo 49, en la fracción 10, porque nos parece que ahora la minuta contradice lo que acabamos de aprobar, o no entendemos más bien cómo quedaría o cuál es el sentido, ¿no? Porque por un lado dice impulsar la creación y operación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñada para el sistema, y después lo cambia y dice impulsar y apoyar la creación, operación o fortalecimiento de los refugios. O sea, creo que habíamos aprobado en un sentido y ahora viene en otro, y ahí nos queda la duda cómo quedaría o entonces el otro ya no funcionaría. Esto a nosotros sí nos hizo un poquito de ruido, a ver si nos hace favor, presidente. Sí, claro. Esta se va a actualizar. Por ejemplo, en el caso de la minuta, reforma solamente 2 artículos, 49 y 50 de la Ley General de Acceso. No adiciona nada más, solamente establece, si mal no recuerdo en el texto, la obligatoriedad y la promoción y fortalecimiento de los refugios. En el caso de la iniciativa, del dictamen que tenemos ahorita a discusión, es un texto que reúne 4 iniciativas, que retomamos lo más sustantivo de cada iniciativa y que trata también no solamente de fortalecer los refugios, sino de darles el estatus de secreto, de darles el estatus también de que es un espacio que nadie puede tener acceso a él, de crear la figura del centro de atención externa, de dotarlo también con mayor especialización de los diferentes servicios que se otorgan en los refugios. La minuta solamente aborda la parte de el impulsar, el promover la operación de los refugios. En el caso de este dictamen, lo que estamos aprobando es la secrecía, bueno, primero la definición de los refugios, porque había un capítulo, pero no había una definición de que era un refugio, igual como los centros de justicia casi. En el caso de este dictamen se crea, por ejemplo, el concepto de qué es el refugio y qué características deben tener los refugios para poder llamarlos de esa manera. Establece que la residencia de las víctimas de violencia será máximo de 6 meses. Establece que son secretos, que nadie debe conocer la ubicación de los mismos. Establece también la obligatoriedad de que estos refugios den servicios especializados. Recordemos que son recursos públicos que van a organizaciones de la sociedad civil para operar los refugios. Deben ser servicios especializados, entre otras cosas que se establecen en el dictamen. Al momento de que se actualicen, la realidad es que este dictamen está más completo y toca más artículos. Toca desde el artículo 8º de la Ley General hasta el artículo 56, creo, 54, 57. Es una 58, perdón, el último es el 58 y 59 bis. Es una reforma más amplia que abarca todo el capítulo 5º de refugios
para darles no solamente la certeza jurídica, sino también el andamiaje de seguridad, de especialización, de secrecía de los espacios públicos, pero sobre todo de cómo tienen que operar y obligarlos a que operen con el modelo que emite la SEGOP de los refugios, porque actualmente no todos siguen ese modelo. O sea, es prácticamente… Ok, es más amplia. Gracias. Adelante, Georgina, y continuamos con Wendy, por favor. Gracias, presidenta. Yo tengo un comentario a esta iniciativa en cuanto a la Secretaría de Educación y lo que le corresponde a la Secretaría de Educación. Así como se propone, según las iniciativas y lo que se propone en el texto, me parece un poco ambiguo promover en coordinación con las autoridades educativas de las entidades federativas la atención de las víctimas y sus hijas e hijos residentes en los refugios. Habría que pensar que, de entrada, la Secretaría de Educación Pública imparte la educación en las escuelas, en los diferentes planteles que tiene, de acuerdo a la Ley General de Educación, de acuerdo a la Constitución. Me parece que el texto propuesto, el primero, promover la vinculación, es más claro. Es decir, la SEP no va a ir a impartir clases a los refugios porque la ley no lo contempla y no es posible. Sé que sería de gran ayuda y lo entiendo, pero en las leyes que tenemos en el momento no podemos causar ahorita una contradicción legal. Entonces, promover me parece ambiguo. Y abajo, en el sexto, las acciones necesarias también me parece ambiguo. Es decir, las acciones necesarias pueden ser desde llevar un programa al refugio, desde otorgar becas, desde llevar maestros de qué van a impartir. O sea, sí me parece que tenemos una ambigüedad que puede ser que eventualmente no se pueda cumplir ni por la Ley General de Educación, ni por diversas leyes. Les puedo mencionar la ley del INE, les puedo mencionar la ley de servicio profesional docente, de la propia Constitución. Y me parece que sí debemos atender algo que si en un momento tan vulnerable de la vida de las mujeres, claramente, y de sus hijos, es la educación, si se nos va sin determinar bien lo que vamos a hacer, nos vamos a meter no solo en un problema legal, sino en mayores problemas para la promoción, porque aquí dice promover, de la educación en los refugios, y vamos a causar un problema que después no vamos a poder solucionar. Si estamos en esto, yo diría que lo dejemos en el texto de las iniciativas o que revisemos estos dos puntos básicos en la impartición de la educación en nuestro país. Ok, en ese sentido, solamente recordar una cosa, la descentralización de la educación pública desde los años 90. La Rectoría del Estado, bueno, la Rectoría en Educación le corresponde al Estado, pero la implementación de la educación corresponde a las entidades federativas. Tanto escuelas federales como escuelas estatales se dio un proceso de descentralización de la actividad educativa. Lo que se menciona en el artículo 45 correspondiente a la Secretaría de Educación Pública precisamente es promover, en coordinación con las autoridades educativas de las entidades federativas, la atención de las víctimas e hijos e hijas residentes en los refugios para que concluyan la educación básica y media superior, otorgando las facilidades necesarias. Pero en ningún momento se señala que deba haber clases dentro de los refugios o en ningún momento se menciona que vaya un maestro a los refugios. Precisamente por eso fue aprobado por parte de no solamente Gobernación, sino también la Secretaría de Educación Pública. En específico, quien vino y revisó las últimas prácticamente reformas o modificaciones, la licenciada Laura Fuentes. Y la realidad es que está prácticamente consensado tanto con Gobernación como con Secretaría de Educación, de lo contrario lo habríamos quitado.
porque entra dentro de las posibilidades, que se asegure la educación de las niñas y niños dentro de los refugios, que no pierden la escuela, con diferentes opciones. Ya en su momento la autoridad educativa estatal nos dará cuál es la opción correspondiente, si hacen un examen de regulación o si acuden a clases a tal o cual escuela. Ya dependerá de la autoridad educativa quien nos dé las facilidades o, como se menciona, las facilidades correspondientes para que puedan concluir la educación. Adelante. Adelante, adelante. Micrófono, por favor. Gracias. Laura, Presidenta, perdón. Claramente la educación corresponde a la Secretaría de Educación, así lo establece la ley y claramente lo establece a través de la coordinación con las entidades federativas. ¿Qué pasó? Sin embargo, insisto en que promover no es un término ambiguo y entiendo que, ¿cómo se apellida Laura? Y que Laura Fuentes, a nombre de la Secretaría de Educación, pues sí cuestiono que Laura sea quien al final avale estos dos puntos, insisto en las acciones necesarias. Si no está diciendo que van a ir a dar clases, que no van a ir los maestros, pero tampoco está diciendo lo contrario, claramente, ¿me explicó? Entonces, esa es mi preocupación. Yo estoy obviamente en la disposición de que las mujeres tengan lo más adecuado y más cuando han sufrido violencia, sin embargo, me parece que, repito, que nos podemos meter en un problema que después no vamos a poder atender y que a lo mejor podríamos, como dice, promover la vinculación, porque acá dice promover, sí que vamos a promover, ¿no? Abajo igual, que vamos a diseñar los programas de recuperación escolar, me parece más claro. Es decir, lo que te quiero decir, Presidenta, es que en el texto de las iniciativas me parece más claro y menos ambiguo y con más capacidad para cumplir que en el texto que se propone, y esa es mi participación, básicamente. ¿Que se modifique cómo? Me parece que, a ver, lo estamos leyendo igual, ¿no? En el texto de las iniciativas, tenemos 3 columnas, ¿no? En el texto de las iniciativas me parece más claro qué es lo que va a hacer la SEP en coordinación con las entidades, ¿no? En el texto propuesto al final, ahí creo que está lleno de ambigüedad. Por ejemplo, dice, promover la vinculación. Entonces, ¿qué van a vincular? Se va a promover? A través de la SEP y de las secretarías de Estado. Van a ir a los refugios a decirles que pueden, que hay tantos programas en la SEP, que hay tantas cosas que pueden hacer para que continúen su educación. Si lo pones acá en el texto propuesto, no dices que vas a promover. Y el promover puede acabar en un problema legal. Y en el sexto, igual, dice en el texto de las iniciativas, dice diseñar los programas de recuperación escolar. Es decir, les vamos a pedir que diseñen programas, les vamos a pedir garantizar la coordinación, etcétera. Acá, en el último texto, dice promover en coordinación acciones necesarias. Entonces, yo creo que una acción necesaria no te va a llevar a nada, porque ni se van a poner de acuerdo, ni va a suceder, ¿no? Si decimos que vamos a diseñar programas, entonces estamos obligando por ley a que realmente hagan cosas claras, a que realmente les digan a las mujeres y a sus hijos que tal programa, por ejemplo, que hay educación a distancia, ¿no? Promover exactamente qué vamos a hacer. Adelante, Wendy. Gracias. Bueno, nada más para compartir sobre el artículo 55 bis, que tampoco tiene un impacto presupuestal, dado que, como bien lo decía la presidenta, la diputada Laura, ya tenemos una bolsa de recurso etiquetada, donde no solamente se contemplan a los refugios, sino a los centros de atención externa de los refugios, ¿no? Entonces,
En ese sentido, no habría como este movimiento presupuestal porque ya se tiene. La otra sobre el punto o el artículo 45 en cuanto a la educación, les comparto, si es bien cierto, esta descentralización de la SEP, que actualmente tenemos, sí, afortunadamente, varios refugios cuya presencia de la SEP es fundamental. Es decir, en los refugios se implementaron pequeñas escuelas dirigidas por la SEP para que sean los propios maestros y maestras de la SEP quien va a ese espacio designado dentro del refugio para dar la escuela, ¿no? O sea, la actividad que tiene que ver y que sí viene en el artículo que se propone. El objetivo es que concluyan la educación básica y media superior, otorgando las facilidades necesarias. ¿En qué sentido va? Es justamente lo que hicimos fue, desde la experiencia, que sí hay, les comparto, por lo menos 7 refugios a nivel nacional que tienen dentro de su refugio una pequeña escuelita, quien la dirige es la SEP y que son validados los estudios de los niños y de las niñas dentro del proceso del refugio. O sea, esto no es algo que va en contra de la ley y que ya se ha implementado, ¿no? Y lo otro es que nos referíamos básicamente a esta posibilidad y que también viene, que se puedan establecer las estrategias para que los niños y las niñas, donde no se pueda en ese estado de la República incorporar dentro del refugio la figura de la SEP, entonces podamos tener acceso a que los niños y las niñas en esa escuela de esa comunidad puedan estar teniendo clases formales dentro de la escuela por el periodo de 3, 4 meses que están en el refugio. Esto ha sido muy complejo, porque como no hay una indicación y hay un mandato, entonces cuando vamos a hacer las gestiones con los niños y las niñas, simplemente nos dicen que no pueden estar dentro de un proceso formal y esto lleva a evitar que ellos accedan a su derecho a una educación. Lo que buscamos con esto, y también fue una iniciativa propuesta y que promovió muchas aperturas por la diputada Hortensia, fue que justamente la Secretaría de Educación Pública estuviera en esta conciencia y corresponsabilidad de que si el niño o la niña está en otro estado de la República o en otra delegación, en otra colonia, pueda tener acceso a esa escuela para continuar con su proceso educativo. O bien, como lo decíamos, se hacen estrategias de tener exámenes y poder recuperar el ciclo escolar. Varias de las cosas que hacen que una mujer no ingrese a un refugio son 2 claves. Una es que no tenga continuidad en su empleo, por eso la iniciativa fortalece, la Secretaría de Trabajo apoyó en ese sentido, que las mujeres que son víctimas de violencia y que tienen que salir de su trabajo e ingresar a un refugio puedan tener estas opciones diversas para tener un empleo y que sigan teniendo la autonomía económica. Y la otra, la preocupación de las mujeres reales, mis hijos y mis hijas se van a quedar sin escuela, ¿no? El hecho de poner esta posibilidad pues lleva a que las mujeres no solamente tengan un espacio seguro donde, insisto, prevengamos los feminicidios, sino que también los niños y las niñas tengan acceso a su derecho a la educación. En ese sentido son mis intervenciones y bueno, por lo que nos compartieron, pues también enfatizar que el dictamen cuenta con el visto bueno de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Lo cual implica que también ya se hizo el análisis del impacto presupuestal, que eso me parece fundamental ponerlo en esta mesa. Muchas gracias. Adelante, diputado Gerson, la última intervención. Sí, pues en ese sentido sí me gustaría conocer el dictamen de la Secretaría de Hacienda y de Gobernación, porque efectivamente no aparecen aquí. Y por otro lado, si ya cuenta con los recursos, pues entonces estaríamos obviando algo que ya existe. En ese sentido, entonces yo sí pediría que se someta a consideración poder eliminar esta parte. Yo me voy ahorita nada más por el artículo 55 bis, en su último párrafo. Si ya existen los recursos, ¿para qué obviamos algo que ya existe? O regulamos algo que ya existe. Adelante, gracias. Y en ese sentido yo creo que es una iniciativa muy noble, es algo yo creo que muchas activistas, muchas mujeres legisladoras han estado también buscando que se regulen este tipo de refugios. Yo creo que démonos tiempo, proponía una diputada, vamos a diferirlo, así se estila en los términos legales, vamos a diferir este dictamen y a lo mejor para la que viene la siguiente reunión, pues ya disipando todas las dudas que tengamos con más libertad podríamos tocarlo para que el dictamen pudiera salir de manera unánime y no tengamos en ese sentido algunas dudas.
Adelante, diputada Angélica, diputada Guadalupe, y terminamos con las intervenciones. Sí, muy buenas tardes, compañeras, compañeros, diputados, les saludo con mucho afecto, con respeto. Y bueno, yo sí les pediría o quisiera exhortar a quienes hoy estamos en esta reunión que, reconociendo la aportación de la Red Nacional de Refugios a través de la licenciada Wendy, que con toda claridad y precisión nos está diciendo del funcionamiento y la necesidad que se tiene de visualizar en la ley algunas acciones que obviamente den mejor funcionamiento, vamos, y fortalecer precisamente, como lo enuncia esta iniciativa, que tiene que ver con la operación y el fortalecimiento de los refugios. Yo creo que tendríamos que ser muy respetuosos de ello, ¿no? De la necesidad de poderle dar adelante en esta iniciativa sin menoscabo de lo que están manifestando mis compañeras, compañero diputado, de que, bueno, pues también habrá momentos en que podamos hablar en otro sentido respecto al fortalecimiento en cuanto a presupuestos y demás. Ahorita, quien está al frente, quien vive, conoce la problemática, nos está diciendo con claridad qué requerimos visualizar aquí. Entonces, yo creo que en ese sentido deberíamos de ser un poquito más sensatos de que quien lo vive, quien lo hace, manifiesta la necesidad, y bueno, pues que entonces votemos esta iniciativa sin que dejemos de lado, obviamente, el planteamiento que también es muy correcto por parte de algunas compañeras y compañero diputado. En el tema de lo que de donde decía nuestra compañera Georgina, de que podamos tener claridad porque considera ambiguo en cuanto a promover que la Secretaría de las facilidades, bueno, pues también creo que ya en la intervención oportuna de la licenciada Wendy, aunque sabemos que es un derecho de las niñas y los niños de poder acceder a una educación de calidad, bueno, pues yo creo que ella nos está diciendo cuál es un problema real, o sea, la situación real, la dificultad que se tiene para que en los casos que corresponda los niños, las niñas puedan tener acceso a un centro educativo. No es que tengamos que hablar de compromisos de la Secretaría para diseñar nuevos planes, recordemos que los planes y programas de estudio ahí están establecidos. Entonces yo creo que con esa claridad yo sí pediría, Presidenta, que con el respeto a las participaciones que todavía se pudieran dar, le diéramos para adelante a la iniciativa. Creo que el mejor testimonio que tenemos para poder nosotros trabajar de manera comprometida y responsable en beneficio precisamente de las mujeres que sufren, los niños, los hijos que sufren esa violencia, pues es de quien nos lo está diciendo aquí de viva voz y que es quien lo conoce y que es quien lo vive, ¿no? Entonces yo sí pediría que pudiéramos también darle un poquito sentido a esa participación oportuna y por supuesto muy sensata de Wendy, la licenciada, y que le demos para adelante, Presidenta, a lo que ya habíamos analizado. Gracias, Presidenta. Creo que hoy no está en este punto, no esta discusión, creo, la necesidad que existe en los centros, la urgencia de atender el tema, me parece que en eso, en que debemos atenderlo, creo que todas y todos estamos de acuerdo. Creo que ahí no es, ese no es el tema de discusión. Y también esto de lo que estamos hablando no es de fondo, porque como comentaban, creo que la mayoría de los compañeros, pues es una iniciativa noble y que tiene creo que un buen propósito, pero no podemos dejar de lado todo lo demás o lo técnico o aprobar algo al vapor si podemos mejorarlo. Creo que me sumo a los comentarios de las compañeras y del compañero diputado, que podemos votarlo en otra reunión, puede ser solamente para tocar este punto, y también a mí sí me interesa conocer los documentos que respaldan esta iniciativa, las opiniones de lo que es la administración pública, ¿por qué no conocerlas? ¿Por qué no conocer muy bien pues la fundamentación de este dictamen? Creo que sí carece de fundamentos, por eso es que muchos han comentado sobre el tema de algunos términos, la redacción, el tema del impacto presupuestal. Por ejemplo, si no conocemos el impacto presupuestal, preguntar si no, en el próximo presupuesto que aprobaremos, no se requerirá un peso extra para
para este tema y podemos, creo, trabajarlo todas y todos, sentarnos a revisar artículo por artículo de la iniciativa que presenta la diputada presidenta y proponer, creo que también podemos hacerlo como lo hemos hecho con otras iniciativas y puntos de acuerdo de compañeras y compañeros diputados, los que pues también nosotros damos nuestro punto de vista y se modifican y se perfeccionan para que puedan ser aprobados. Creo que lo podemos hacer y también comentar sobre un artículo, me parece que también ya lo comentó la diputada Janet, exactamente lo que ya aprobamos en la minuta que llegó del Senado en el artículo 49, que nos dice, corresponde a las entidades federativas y el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia, fracción décima, impulsar y apoyar la creación, operación o fortalecimiento de los refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el sistema. Y eso ya se aprobó, ya lo aprobamos la minuta que viene del Senado y exactamente lo mismo, el mismo artículo lo estamos modificándonos, o se está presentando, perdón, en esa iniciativa diferente, exactamente el artículo 49, y dicen en la fracción décima, impulsar la creación, ahí no viene el término, la palabra apoyar, y operación de refugios para las víctimas conforme al modelo de, conforme al modelo de atención diseñado por el sistema. Es exactamente el mismo artículo, la misma fracción, y viene diferente la redacción, ya aprobamos la minuta, entonces creo que no podemos ahora votar esta misma fracción, si ya fue votado ya hace un momento. Entonces sí creo que se debe revisar, pulir bien esa iniciativa que sí me parece muy buena y podemos, creo que todas y todos, contribuir para que esto se pueda mejorar, conociendo los documentos de las opiniones, conociendo el impacto presupuestal, porque al final si lo tenemos contemplado por reglamento, pues tenemos que hacerlo. Y pues yo proponer pues que podamos trabajarlo con la Red Nacional de Refugios y conocer todos estos documentos y tener mejores fundamentos para poder aprobar esta iniciativa, que digo, en lo personal me parece muy buena. El problema no es de fondo, es de forma. Muchas gracias. Ok, última intervención y después de la intervención solicito a la Secretaría someta a votación el presente dictamen. Gracias, presidenta. Bien, compañeras, sí hemos estado, y qué bueno que se dé este análisis sobre, primeramente, la minuta, y la otra estamos hablando de un dictamen en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Estoy muy cierta, pero si no le damos la obligatoriedad a los estados y a los municipios, verdaderamente estamos enfrentando un grave problema y seguimos en el Pleno pidiendo auxilio por las mujeres. Aquí voy a tomar el artículo 42, donde dice, no dice que es, o sea, que ya se dice impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el sistema, es impulsar la creación. O sea, le estamos pidiendo a los estados y a los municipios que también tengan una corresponsabilidad, como lo dijo la licenciada Wendy Figueroa. Verdaderamente no tenemos una responsabilidad de los gobiernos federales ni estatales, y es así que seguimos viendo situaciones muy graves, muy lamentables de feminicidios en diferentes estados, donde en 6 estados hay alerta de género, y aquí solamente dice impulsar la creación, no está diciendo que necesitamos creación, o sea, que ya se tienen que hacer los refugios. Entonces aquí solamente dice impulsar la creación de refugios para las víctimas. En la otra, donde dice la compañera Georgina, es dentro del refugio, no le estamos solicitando a la SEP, es dentro del refugio, porque este dictamen es integral, porque es la voz de las mujeres que viven en los refugios. Esto que estamos leyendo, que estamos analizando,
es la voz de las mujeres, de lo que viven día a día en los refugios y donde ahí están los tropiezos, donde están los desafíos para poderles hacer valer realmente el derecho a una vida libre de violencia y donde estamos nosotros blindándolas para poder erradicar la violencia contra las mujeres. Este dictamen lo está mandando la Secretaría de Gobernación, que sabemos que es el que tiene el sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y que son los que, bueno, pues es el que también va regulando las alertas de género. Y aquí lo que también nos está diciendo es lo que nos está diciendo en el artículo que estábamos analizando con las compañeras de educación, en el artículo es diseñar y difundir materiales educativos. ¿A qué se enfrentan las mujeres en los refugios? Solamente su estadía es de 3 meses. De 3 meses llegan con sus hijos, es temporal, muchas de ustedes lo saben y lo han vivido, y de ahí tenemos que hablar con las autoridades educativas de la SEP para que les den la oportunidad, porque aunque es un derecho de la niñez, el derecho a la educación, no en todas las escuelas lo podemos o lo pueden entender las autoridades educativas. No te recibo a tu hijo porque ya estamos a la mitad del ciclo escolar. Entonces, aquí lo que nos piden, y es la voz, reitero, es la voz de las mujeres que viven la violencia, que nos piden que sí sean aceptados sus hijos y que dentro del refugio se tengan materiales para poder ver la educación. Aquí dice diseñar con una visión transversal la política educativa integral. Eso lo está haciendo la SEP. La SEP está trabajando desde hace mucho tiempo en materia de igualdad de género. Entonces, bueno, si lo colocamos, lo estamos nada más colocando en esta ley general, que es una manera de obligar a los estados y a los municipios, porque seguimos cayendo en ese error donde no le hacen valer ese derecho a la niñez con las que llegan a sus hijas o a sus hijos de las mujeres víctimas de violencia. Creo que este dictamen que nos manda la Secretaría de Gobernación es la propia experiencia de la voz de todas las mujeres de los diferentes refugios, que ya nos dijo Wendy que son más de 56 que tú tienes coordinado con las organizaciones de la sociedad civil. Pues era mi participación, Presidenta, es cuanto. Gracias. Como único, adelante, pero último comentario, por favor. Sí, Presidenta, muy breve. Nada más, yo creo que precisamente ahí es donde tenemos que trabajar, porque como lo decían hace un momento, impulsar queda muy ambiguo y entonces la verdad es que no estamos obligando ni a los estados ni a los municipios si esa es la finalidad que estamos queriendo en este dictamen. Impulsar quiere decir si quieren lo hacen y si no, también. Eso creo que no es lo más recomendable también, porque seguimos siendo muy ambiguos y no somos realmente pues obligatorios también, como bien lo decían, para que realmente lo hagan y se obliguen en cada uno de los estados y en los municipios. Por otro lado, yo sí quiero también decir que nosotros estamos a favor de la iniciativa, sin embargo, reiteramos, si el dictamen lo mandaron de Gobernación, no lo tuvimos con anterioridad. Lo que requerimos son los documentos, como decía el diputado, así se comentó hace un momento, lo que requerimos son los documentos para tener precisamente toda la documentación y que podamos estar impulsando y apoyando este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Gracias. Como último comentario, y creo que no me dejarán mentir las compañeras que integran esta comisión desde el día de su instalación, nunca hemos sometido a votación del Pleno de la Comisión ningún dictamen que haya sido correctamente analizado y correctamente discutido. Cuando hemos tenido dudas respecto de algunos dictámenes, y lo cito claramente, el de la NOM 046, se retiró porque había dudas de algunas compañeras, aun cuando fuera, cada año casi 1 millón de mujeres y niñas son violadas en este país. Se retiró a petición de las compañeras, de algunas de las compañeras, y se respetó en ese momento el dictamen. Después se presentó con más información y con el visto bueno incluso de CLADEM, una organización que defiende los derechos humanos de las mujeres, no en México, en América Latina y el Caribe y en el mundo, y que incluso es un organismo consultor de Naciones Unidas. ¿Por qué menciono esto? Créanme que nunca esta presidencia ha sometido a su consideración de diputado o de diputadas algunas, algún dictamen que no haya sido debidamente analizado y debidamente discutido y debidamente integrado conforme el derecho lo marca.
que hemos sido muy respetuosos de las formas y de las opiniones de cada una y de cada uno, pero que en materia de violencia en contra de las mujeres no están esperando si tenemos o no documentos o si queremos verlo en un mes o el siguiente año. Créanme, y Wendy no lo negará, la realidad es que este dictamen fue altamente discutido, hubo 3 modificaciones, están en sus tablas las modificaciones, como fue la iniciativa, como fue la primera modificación y como quedó la segunda modificación. Ha sido hablado con cada una de las dependencias a las cuales se afecta en este dictamen, y tú lo escuchaste, Wendy, en las mesas de trabajo, o sea, le avanzamos. La realidad es que el dictamen que se presenta el día de hoy no solamente es responsable, sino necesario para las mujeres de este país que sufren violencia. Yo agradezco a las compañeras y a las diputadas y el diputado su participación, y les pediría que sometiéramos a votación el siguiente dictamen. Respetando la opinión de todos y respetando las pluralidades que hacen este país grande. Solicito a la Secretaría, por favor. Y en segundo término, si no se somete a consideración, eliminarlo, el tercer párrafo del artículo. Yo insisto, o esta presidencia insiste, el dictamen ha sido altamente discutido, respetamos la opinión y el sentido de la votación de todas y de todos, aun cuando la opinión sea en contra, creo que la respetamos y entendemos. Créanme que el dictamen está ampliamente discutido y ampliamente hablado también con la Administración Pública Federal. Esta presidencia, independientemente del resultado que se dé en la votación, que agradecemos que la estén grabando, la realidad es que independientemente del sentido del voto, les enviaremos toda la información correspondiente a cada respuesta que tuvimos. Es un compromiso que una servidora asume. Yo creo que más tarde el día de mañana les enviamos toda la información a sus oficinas para que tengan cada uno de los correos de ida y regreso de este dictamen. Solicito a la Secretaría, por favor, someta a votación este dictamen. Se cerraron las discusiones. Compañera, ya cerramos y con todo respeto lo digo, estuvo el micrófono abierto para todas y todos, han participado en las discusiones. Hemos sido muy cuidadosas de que cada quien que quiera externar una opinión lo pueda hacer, pero sí por los tiempos, por favor, nos faltan 3 dictámenes más. Entendemos, así es. Adelante, Secretaría, por favor. La votación de la diferida. Presidenta, con todo respeto, es que si no tuviera razón de ser, que tuviéramos comisión, porque entonces todos los dictámenes pasarían así. Por más estudios. Lo repito, se va a someter a votación el dictamen, si se vota el día de hoy o se vota en la siguiente reunión. Okay. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se vota el día de hoy o en la siguiente sesión. Solamente el día de hoy. ¿Solamente el día de hoy? O sea, son 2 cosas diferentes. No, que se vote el día de hoy primero y ya después si estamos a favor o en contra. Si se vota el día de hoy, si estamos a favor o en contra, las diputadas y el diputado que estén por la afirmativa sirvan manifestarlo como acostumbramos. De que se vote hoy. Las diputadas y el diputado que estén por la negativa sirvan manifestarlo. Abstención. ¿Cuántos fueron? Este dictamen será abordado para la siguiente reunión de la Comisión de Igualdad de Género y les pedimos respeto a las compañeras, en específico diputada Guadalupe Suástegui y diputado Gerson. Y lo dice el reglamento, no es una ocurrencia actual, que espero que ya conozcan el reglamento. El reglamento dice que una vez cerrado la discusión de cierto dictamen se somete a votación. Se cerró en su momento la discusión de los dictámenes. Aún así, creo que honramos a la palabra de que siempre en esta comisión ha sido un trabajo plural y hemos dado voz a todos. Respetamos la opinión en contra y respetamos la opinión de algunos compañeros en relación
a que necesitan más información. Yo solamente les digo, la información se las haremos llegar. Este dictamen ha sido ampliamente discutido. Obviamente, Wendy Figueroa, que te pedimos una disculpa, Wendy, por la responsabilidad de muchos en esta comisión. La iremos a votar en un mes, esperemos contar con tu presencia y obviamente desahogaremos las diferentes mesas de trabajo para poder llegar al final con este dictamen. Esperamos poder tener ya un dictamen favorable en materia de refugios que le garanticen a las mujeres en nuestro país, con el apoyo del Grupo Acción Nacional y del PRD y de Morena, avanzar en la defensa y protección de los derechos de las mujeres en nuestro país. Mujeres que diariamente son asesinadas, 7 en este país, y que muchas cuando llegan a los refugios es por violencia feminicida. Bien, agotado este punto, solicito a la Secretaría, por favor, someta a discusión el siguiente dictamen correspondiente al punto de acuerdo en sentido positivo por el que se exhorta a diversas autoridades del Estado mexicano en relación con los hechos ocurridos en el Estado de Oaxaca. Por instrucciones de la presidenta, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen, ¿verdad? Si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular, las diputadas y el diputado que estén por la afirmativa sirvan manifestarlo. ¿Alguien desea hacer algún comentario de este dictamen? Es un dictamen que reúne tres iniciativas. Es un dictamen que reúne 3 iniciativas que fueron presentadas en este pleno, uno por parte de PRD y otro por parte de compañeras de Movimiento Ciudadano. El texto final de este exhorto es el siguiente. Primero, la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el doctor Santiago Nieto Castillo, y a la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de Oaxaca, la licenciada Claudia Romo Rodríguez, a investigar a la brevedad los sucesos por los que se violaron los derechos políticos de Gabriela Maldonado, Rosa María Aguilar y Mariana Díaz, indígenas del municipio de San Miguel Peras, Oaxaca. ¿Alguna diputado o diputado desea hacer uso de la palabra en este punto de acuerdo? No viendo quién haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría, por favor, lo someta a votación. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y el diputado que estén por la afirmativa sirvan manifestarlo como usualmente lo hacemos. Negativo. Perdón, fue por Presidenta, mayoría por afirmativa. Aprobado por unanimidad, por favor, túrnese a la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados para el trámite correspondiente. Solicito a la Secretaría, por favor, también ponga a consideración la votación del exhorto por el cual el punto de acuerdo, el dictamen por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a fin de que siga realizando acciones y programas encaminados para erradicar la violencia en contra de las mujeres y los hombres, cuyo punto de acuerdo es el siguiente. Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación a fin de que continúe realizando acciones y programas encaminados a erradicar la violencia familiar y de pareja contra mujeres y hombres. Solicito a la Secretaría lo someta a discusión. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el punto de acuerdo se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y el diputado que estén por la afirmativa sirvan manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Aprobado el punto de acuerdo. Túrnese a la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados para el trámite correspondiente. El siguiente dictamen por el que se exhorta a las y los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas a fin de incorporar un anexo específico y transversal para la igualdad entre mujeres y hombres en sus próximos presupuestos de egresos, que contengan los recursos suficientes y necesarios para realizar políticas eficientes encaminadas a incorporar la política de igualdad. Dicho texto de este punto de acuerdo es el siguiente, único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las y los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas para incorporar un anexo específico y transversal para la igualdad entre mujeres y hombres en sus próximos presupuestos de egresos, que contengan los recursos suficientes y necesarios para realizar políticas eficientes encaminadas a incorporar la igualdad.
Solicito a la Secretaría lo abra discusión y en su caso de no haber comentarios se someta a consideración la votación. Si alguien tiene algún comentario. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el punto de acuerdo se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y el diputado que estén por la afirmativa sirvan manifestarlo. Levantando la mano. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias. Mayoría por la afirmativa, aprobado. Túrnese a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para el trámite correspondiente. Se abre el espacio para asuntos varios. Adelante, diputada. Sí. Gracias, presidenta. No me quiero retirar de esta reunión sin manifestar algunas de mis expresiones de lo ahorita vivido en el desarrollo de la reunión, porque me parece muy incongruente que hablemos de la sensibilidad que nos caracteriza como grupos parlamentarios ante los temas de violencia que están viviendo las mujeres y que en los hechos demostremos cosa totalmente diferente. Me parece lamentable y penoso que se politicen acciones, hechos, que se supone que estamos hoy aquí trabajando y que al inicio de la instalación de esta comisión dijimos que nos comprometíamos de manera responsable a representar dignamente a quien nos dio un voto de confianza, a quien todavía cree en el trabajo legislativo de las y los diputados. Lamentablemente fuimos poco sensibles al escuchar a quien está al frente de un problema, quien es la voz de esas mujeres que han sido violentadas, que siguen siendo violentadas, que siguen siendo asesinadas, y que bueno, pues todavía demos así como un receso para escuchar otro tipo de expresiones que lo único que nos dejan, compañeras, lamentablemente se fue nuestro compañero diputado, y digo lamentablemente porque pareciera que solamente en los hechos que son de trascendencia, en las acciones que son de compromiso y de responsabilidad, venimos a politizar. De verdad, presidenta, lo lamento, la ausencia ya de Wendy, que obviamente entiende lo que aquí sucedió, y ojalá de verdad realmente yo pediría y exhortaría a mis compañeras diputadas y a mi compañero diputado que seamos más congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos, y que no vengamos aquí a dar discursos demagógicos cuando en los hechos lo único que estamos demostrando es que nos interesa más otros intereses, perdónenme que lo repita, y que son políticos y nada tienen que ver con la sensibilidad de lo que presumimos mucho, de que estamos representando dignamente hoy en este caso de esta comisión a miles y miles de mujeres que siguen siendo agredidas todos los días, y que ahorita mientras esta discusión vacía se dio y no llevamos a cabo una votación responsable de algo que se revisó con todo el tiempo del mundo, lamento que ahorita en estos minutos sigan siendo mujeres allá afuera violentadas y esperando a ver cuándo sus diputadas y sus diputados se ponen de acuerdo y dejan de lado los asuntos políticos para realmente representarles con sensibilidad. Qué lamentable. Gracias, presidenta. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Adelante. Nada más con respeto, compañera. Gracias. Gracias, Nunca se le ha negado la palabra. Gracias. Creo que no se vino el punto que se tocó y que hubo discusión. Nadie dijo que eso es asunto de colores, compañeras, perdón. ¿Por qué sí se tienen que someter a escrutinio iniciativas y puntos de acuerdo de compañeras y compañeros de diferentes grupos parlamentarios? Y sí los revisamos, incluso los modificamos, diciendo pues que siempre y cuando no pierdan la esencia, sí se puede modificar las iniciativas y puntos de acuerdo de compañeros de los diferentes grupos, pero esta iniciativa no debía ser sometida al escrutinio, no debe ser modificada, no se puede perfeccionar. Aún sabemos que el fondo es noble y en eso no hay discusión. Estamos de acuerdo en que hay una necesidad, estamos de acuerdo en eso y no vamos a discutir, pero si vemos errores en la redacción, en la fundamentación, no lo vamos a dejar pasar solo porque la iniciativa sea presentada por la presidenta. Discúlpame, presidenta, con todo respeto, hemos desechado, hemos votado en contra algunas iniciativas que también eran buenas, que también en esencia eran buenas, pero no las modificamos, ni siquiera
las modificamos para poderlas aprobar. ¿Por qué esta sí, en esta sí, a ciegas debemos votar sin conocer las opiniones de la Administración Pública Federal solo porque nos dicen que estaban de acuerdo, pero a mí no me consta? Yo necesito leerlo, necesito revisarlo, esto necesita estar bien fundamentado y creo que es más falta de respeto decir que no hay responsabilidad, Presidenta, porque si el día de hoy yo estoy aquí y me quedé hasta el final es porque hay responsabilidad por parte de las compañeras y porque siempre estamos aquí, porque es nuestro trabajo y nadie nos obliga a estar aquí, y considero que si no podemos opinar y no podemos hacer nada, pues ¿para qué somos miembros de una comisión? Entonces te dejamos a ti la voluntad para poder decidir y dictaminar y sin que nosotros podamos hacer ninguna modificación. Presidenta, felicidades porque exiges el respeto claro que se exige y también se otorga. Muchas gracias. Gracias. Solamente para ahondar en eso, diputada Suástegui, creo que ninguna diputada ni diputado se le negó el uso de la palabra y afortunadamente está la prueba en video. Todas tuvieron la oportunidad de hablar. Lamento que se retire, probablemente no le interesa la respuesta, pero no me extraña nada el actuar porque lo hemos visto así de Acción Nacional en las últimas sesiones, en algunas cosas que no les gustan. La realidad es que en la discusión de este dictamen todas tuvieron uso de la palabra, a nadie se censuró, todas y todos hablaron hasta 2 o 3 ocasiones, incluso si esta presidencia fuera unilateral hubiese sometido a votación directo el dictamen sin tomar opiniones. Sometimos incluso a votación si estaban de acuerdo o no en abordarlo el día de hoy. Creo que pues está de más el comentario de la diputada que aparte se retiró y que muy pocas veces acude a la comisión. Lamentamos, Mirza, qué bueno que nos acompañas el día de hoy, y les reitero, no es una iniciativa que haya presentado la presidenta de esta comisión. Es una iniciativa, la única en esta Cámara, que la firmaron todas las senadoras de la Comisión de Igualdad, que la firmaron incluso las de Acción Nacional, las compañeras de Acción Nacional que se retiraron y la compañera que afortunadamente se quedó. Todas las integrantes y el integrante de esta comisión suscribieron esa iniciativa como proponentes y no es la única que se incluyó en este dictamen. En este dictamen fueron incluidas 4 iniciativas, una precisamente la tuya, Mirza. Lamentamos la falta de congruencia de los grupos parlamentarios, en específico de Acción Nacional y del PRD en torno a este tema. Y bueno, aprovecharemos para en la siguiente reunión poder someterlo a votación con más información y poder desahogar los trabajos. A los que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias. Adelante, diputada Erika, y cerramos la reunión del día de hoy. Gracias, presidenta. Estamos por terminar un mes y estamos por iniciar el mes de marzo, que todas y todos nos volcamos por hacer el mejor discurso, por hacerle frente a los grandes problemas que tienen las mujeres en nuestro país. Y hoy era la gran oportunidad de dar una respuesta, una acción afirmativa, y quizás por cuestión de falta de tiempo, de las agendas que traemos cada una de nosotras, no se leyó lo que nos envió la Comisión de Igualdad. Yo no vengo porque no necesito ni lo necesita el ser defendida por nadie, en este caso la presidenta. Creo que estábamos hablando y estábamos defendiendo a las mujeres de allá afuera, a las mujeres de nuestros estados, a las mujeres de los municipios y de las comunidades, donde realmente estábamos incidiendo con este importante derecho humano que es vivir una vida libre de violencia. Estamos muy cerca de conmemorar el 8 de marzo, donde no hay nada todavía que celebrar. Y era el motivo y era el momento de poder incidir con este importante dictamen, y que indudablemente nos dejamos llevar por otras emociones y no por el sentir y el sufrir de las mujeres que están allá afuera. Hoy creo que aquí se plasmó el respeto a la pluralidad y fue muy clara la presidenta, se votó para que en otro momento se diera el seguimiento a este dictamen. Sin embargo, aquí nos podemos esperar. Allá afuera las mujeres que están siendo violentadas, asesinadas, ya no pueden esperar. Qué lamentable es que estemos en estos escenarios y qué lamentable es que nos falta más compromiso
a estas compañeras y que estamos hablando de una legislatura cercana a la paridad y que somos más del 42% de mujeres y aquí, hoy, se notó la ausencia del compromiso de las mujeres mexicanas legisladoras. Cuánto lamentamos estos hechos y que creo que el compromiso debe de sentirse en la piel y debe de dar resultados cuando vayamos a los estados y a los municipios. Pero quien no los camina, quien no conoce realmente cuál es realmente el dolor de las mujeres mexicanas, no sabe para lo que estar aquí presentes. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Damos por terminados los trabajos correspondientes a la sesión 15ª de la Comisión de Igualdad de Género y los esperamos para la siguiente reunión que habrá de desarrollarse el 24 de marzo. Agradecemos la presencia de todas y de todos y sobre todo de las diputadas que argumentamos a favor de esta noble iniciativa. Gracias. Pues de esta manera se desarrolló y se llevó a cabo esta reunión de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género de esta Cámara de Diputados, en la cual los integrantes de esta comisión aprobaron 4 proyectos de dictamen. Le comento que uno de ellos fue el dictamen de la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. En específico, se refiere precisamente a los refugios. También fue aprobado el dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades del Estado mexicano en relación con los hechos en los que se violentaron los derechos políticos de Gabriela Maldonado, Rosa Aguilar y Mariana Díaz, mujeres indígenas del municipio de Miguel Peras, en el estado de Oaxaca. Otro de los puntos de acuerdo que fue también aprobado por los integrantes de esta comisión es el dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a fin de que se siga realizando acciones y programas encaminadas a erradicar la violencia familiar contra las mujeres y también contra los hombres. Finalmente, también fue aprobado el punto de acuerdo por el que se exhorta a las y los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas a incorporar un anexo específico y transversal para la igualdad entre mujeres y hombres en sus próximos presupuestos de egresos que contengan los recursos suficientes y necesarios para realizar políticas eficientes encaminadas a incorporar la igualdad. De esta manera, como usted pudo observar, fue como se desarrolló y se llevó a cabo esta reunión de la Comisión de Igualdad de Género. Yo con esto me despido, no sin antes, por supuesto, agradecerles su atención e invitarlos también para que continúen muy al pendiente de los trabajos que se desarrollan en el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, a través de nuestra señal, la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta la próxima.